Hola, ¿qué tal? Soy Dulce Daniela Barrios Valdés y en este video les voy a explicar a grandes rasgos en qué consiste la teoría de la carga cognitiva. Espero sea de su utilidad. Teoría de la carga cognitiva. Sus premisas son que los aprendices tienen una muy limitada capacidad de memoria, de trabajo, cuando deben enfrentarse con nueva información. Por ello, el aprendizaje se verá amenazado si los materiales instruccionales sobrecargan estos recursos. Dado que la información proveniente del entorno es recibida y procesada por medio de canales parcialmente independientes, auditivo y visual, la memoria de trabajo se puede ver beneficiada si el medio de presentación utiliza varios canales al mismo tiempo y evita sobrecargar uno solo. Además, la información nueva podrá ser adquirida solo si la actividad mental del aprendiz puede relacionarla con los esquemas mentales de la información previamente almacenada en la memoria de largo plazo. La arquitectura cognitiva es la manera como las estructuras y funciones cognitivas del ser humano están organizadas. Según la teoría de la carga cognitiva, la información que entra al cerebro es procesada en tres diferentes estructuras, a saber, la memoria sensorial, la memoria de trabajo y la memoria de largo plazo. La memoria sensorial recibe el estímulo de los sentidos y lo almacena por un muy corto tiempo, entre 1 y 3 segundos. Su función es convertir los estímulos sonoros y de la vista en información auditiva y visual. Memoria de trabajo. La memoria de trabajo permite retener y manipular la información por periodos cortos, de 15 a 30 segundos. El procesamiento de la información en esta memoria está relacionado con la actividad que estamos realizando de manera consciente. Memoria de largo plazo. Este tipo de memoria está encargado de almacenar información diversa relacionada con hechos, conceptos, imágenes, recuerdos y procedimientos, entre otros aspectos. Carga cognitiva intrínseca. Se refiere a aquella carga inherente a la complejidad de la tarea y al nivel de experiencia del aprendiz. Depende entonces de dos variables. Por un lado, la dificultad intrínseca del material a aprender y por el otro, la pericia del aprendiz. En este sentido, la información previa deberá tenerse en cuenta, pues los empaquetamientos que ya están formados en la memoria de largo plazo influyen directamente en la capacidad de la memoria de trabajo del aprendiz. Carga cognitiva extrínseca. Está relacionada con aquella carga innecesaria que satura, contamina
y afecta a la memoria de trabajo. Cuando el aprendiz está interactuando con un material o interfaz cuyo diseño o ejecución están dotados de elementos irrelevantes, aumenta la carga extrínseca, la cual entorpece los procesos tanto de construcción como de automatización de esquemas. Carga cognitiva relevante. Por definición, la carga relevante es la directamente responsable de contribuir al aprendizaje. Se constituye a partir de procesos cognitivos adecuados como las abstracciones y las elaboraciones. Este tipo de carga está relacionada con el diseño de la interfaz, puesto que la manera como se presente la información y el tipo de actividades que se sugieran pueden favorecer el aprendizaje del individuo. Con eso concluimos los 3 tipos de la teoría cognitiva, de la carga cognitiva. ¿La carga cognitiva se puede medir? Este constructo teórico no puede ser medido directamente, así que los investigadores han apoyado en la evaluación de dimensiones medibles como la carga mental, el esfuerzo mental y el desempeño. La carga mental se origina en la interacción entre las características de una tarea y las características del sujeto. Diferentes tareas pueden ser más complejas o sencillas, dependiendo, por ejemplo, de cuántos pasos sean necesarios realizar o cuánta precisión requieren. Distintos sujetos pueden tener habilidades, aptitudes y niveles diferentes de pericia para cierto tipo de tareas. Según los teóricos, la carga mental puede ser medida sobre la base de evaluar las características de estas 2 variables, lo cual proveería una indicación de las demandas esperadas en la capacidad mental de un tipo de aprendiz para resolver una tarea determinada. Esfuerzo mental. Este aspecto se refiere a los recursos cognitivos que en un momento dado se destinan para resolver una tarea. En este sentido, se considera que refleja la carga cognitiva instantánea o actual. En efecto, el esfuerzo mental usualmente se mide cuando los participantes están realizando la tarea o inmediatamente después de terminarla. Desempeño. Este se entiende como los logros cuantificables del aprendiz, por ejemplo, el número correcto de respuestas, la cantidad de errores o el tiempo que le llevó resolver la tarea. Según los autores, puede ser medida mientras la gente está trabajando o inmediatamente después. Métodos de medición de la carga cognitiva. La medición de la carga cognitiva se ha realizado principalmente por medio de 2 técnicas: los métodos analíticos y empíricos. Los analíticos son estimados de la cantidad de carga mental que una persona requeriría para resolver un problema determinado. Estas estimaciones se han basado en juicios de expertos en el dominio de la tarea y en modelos matemáticos de análisis. De otra parte, los métodos empíricos usualmente
miden el esfuerzo mental de los participantes por medio de instrumentos subjetivos. Por ejemplo, muchos de ellos han hecho uso de encuestas basadas en escalas Likert, las cuales registran el reporte introspectivo de esfuerzo mental que están requiriendo o han requerido los participantes al resolver una tarea. Principios de aplicación de la teoría de la carga cognitiva. Dado que los tres tipos de carga cognitiva son aditivos, el aumento o disminución de uno de ellos influirá directamente en la cantidad de recursos disponibles para los otros dos. A continuación, se describen 10 principios de aplicación de la teoría de la carga cognitiva sobre el diseño instruccional. El primero es principio problemas con solución libre. Se consigue una disminución de la carga cognitiva cuando el problema no tiene una única solución. Un problema de solución única es aquel en el que cada estudiante debe llegar a la misma solución, mientras que en un problema de solución libre, cada estudiante llega a su propia solución. Principio ejemplos de problemas resueltos. Esta aplicación instruccional apela al principio de préstamo y no al de búsqueda aleatoria. Es decir, le ofrece al aprendiz ejemplos de problemas resueltos a la manera como la haría un experto en el campo. Principio completar problemas. Este efecto es similar al anterior. No obstante, asume el inicio del desarrollo de la pericia en el aprendiz. Los problemas de completar son problemas parcialmente resueltos, excepto porque el aprendiz debe completar parte de la respuesta. Principio de atención dividida. Según la teoría de la carga cognitiva, dos fuentes de información que no tienen sentido en sí mismas y que, a su vez, deben ser integradas mentalmente para comprender la información, deberían ser presentadas de manera asociada. Principio modalidad. Este efecto pretende expandir la memoria de trabajo al usar múltiples canales sensoriales, en los cuales dos fuentes de información que no tienen sentido en sí mismas deben ser integradas mentalmente. Principio redundancia. Este efecto considera que múltiples fuentes de información que tienen sentido en sí mismas deberían ser reducidas a una sola. Para ello, se propone evaluar las diferentes fuentes de información y eliminar la menos efectiva. Principio imaginación. Este principio propone pedirle al aprendiz que repase mentalmente los procedimientos o conceptos sin los materiales del aprendizaje con los que ya ha trabajado. Principio interactividad. Al aprender material complejo, es decir, que tiene muchos elementos interactuando entre sí, podría ser necesario aprender primero los elementos y luego la relación entre ellos. Demasiados elementos con un nivel alto de interactividad pueden sobrecargar la memoria de trabajo y hacer imposible su aprendizaje. Principio inversión por pericia. Este efecto tiene en cuenta el conocimiento previo y pericia del aprendiz. Las primeras investigaciones de la teoría de la carga cognitiva consideraron únicamente la reducción de carga cognitiva general. Y por último, principio de desvanecimiento del andamiaje. La idea del efecto de desvanecimiento de la guía es proporcionar un andamiaje que se retira conforme aumenta la pericia.
Como se expresó en el principio inversión, los materiales diseñados para reducir la carga cognitiva funcionan mejor con personas novatas y, por ello, conforme aumenta la pericia, los materiales deben acoplarse para disminuir el nivel de apoyo, lo que aumenta la interactividad y el nivel de complejidad de la información. Eso sería todo. Muchísimas gracias por la atención prestada. Este es un pequeño resumen de la teoría de la carga cognitiva.